Bueno, para este caso, el concepto de fracción equivalente es el siguiente. Borramos, borramos acá. Bien, para obtener una fracción equivalente debemos hacer lo siguiente. O sea, ¿cuál es el concepto cuando hablamos de una fracción equivalente? Estamos diciendo que son, por ejemplo, dos fracciones van a ser equivalentes cuando están formadas generalmente por distintos números, o sea, lo que conforman la fracción, el numerador y el denominador, formadas por distintos números, pero que en su representación gráfica es igual. Vamos a los ejemplos. Supongamos que tenemos un medio y puede ser 2 cuartos. Estas dos fracciones, numéricamente, si nos fijamos en lo que es el numerador y el denominador de cada una, son diferentes. Bien, pero vamos a ver que la representación gráfica de cada una pasa algo en concreto. Vamos a representar un medio en su representación gráfica. Tengo, por ejemplo, el entero, que es un rectángulo. Bien, según el denominador de la primera fracción me dice que lo debo dividir en dos partes iguales. Dividimos en dos partes, bien. Ahora, el numerador me indica cuántas partes voy a tomar de eso. En este caso, debo pintar una. Esto me va a quedar así, de esta manera. Bien. Bueno, esta es la representación de un medio. Ahora nos fijamos qué pasa con 2 cuartos. Hacemos lo mismo. Bien. De nuevo, de acuerdo al denominador de esta fracción, debemos dividirlo en 4 partes iguales. Bien. Dividimos en 4 partes iguales y ahora, de acuerdo al numerador, me dice que debo pintar 2. Pintamos 2. Bien. Ahí si observamos, nosotros tenemos la parte pintada tanto en una fracción, pintada en una fracción como en otra, es la misma. ¿Sí? Si nos fijamos, lo que está pintado acá en rojo para el 1 medio y lo que está pintado en verde para el 2 cuartos es lo mismo. Entonces, de eso se trata la fracción equivalente. Bien, o sea, representan lo mismo. Ahora, ¿cómo las obtenemos? ¿Cómo obtenemos fracciones equivalentes a partir de una fracción dada? Deberemos hacer lo siguiente. Voy a borrar acá, voy a borrar la pizarra. Borramos. Bien, borramos. De nuevo. Hay dos formas de obtener una fracción equivalente. Una forma es la llamada fracción equivalente por amplificación. Perdón, borro acá.
Fracción equivalente por amplificación. Bien. ¿Cómo es por amplificación? A partir de una fracción dada, por ejemplo 2/3, quiero obtener fracción equivalente por amplificación. Por amplificación consiste en que debo multiplicar por un mismo número al numerador y al denominador. Supongamos ese número que va a multiplicar el numerador y el denominador puede ser el mismo. Supongamos por 3. Por 3. Esto me va a quedar lo siguiente. Si yo hago entonces 2 por 3, me da de resultado 6. Bien. Y ahora, si multiplico 3 por 3, me da de resultado 9. Entonces la fracción equivalente por amplificación de 2/3 es 6/9. Y así puedo seguir obteniendo más fracciones equivalentes, por ejemplo a la que me quedó último, fracciones equivalentes a las de 6/9. Puedo, por ejemplo, multiplicar ahora el numerador por 2 y el denominador por 2 también. Recordemos que siempre tiene que ser el mismo número. Bien, si yo multiplico por 2 al numerador que es 6 y por 2 al numerador que es 9, esto me va a quedar de resultado como 12/18. Bien, lógicamente que si esto se representa después como lo hicimos en los ejemplos anteriores, vamos a obtener la misma representación, o sea, la misma área pintada. Bien, este es el caso de fracción equivalente por amplificación. Tenemos la segunda forma de obtener fracción equivalente, que es la llamada fracción equivalente por simplificación. Bien, borramos acá un poco. Bien. Entonces, ahora sería por simplificación. Simplificación. Bien. Como la palabra lo está diciendo, en este caso ahora lo que hacemos con los numeradores y los denominadores es justamente achicar esos números. Por ejemplo, si yo tengo 10/12, la fracción, y necesito obtener una fracción por simplificación, tengo que buscar un número que pueda dividir al 10 y que pueda dividir al 12, un divisor en común que los pueda dividir a los dos, un número en común que pueda dividir al 10 y que pueda dividir al 12. Puede ser, por ejemplo, el 2. Si a esto lo dividimos en 2, a cada una de las fracciones las dividimos en 2, ¿sí? Voy a obtener lo siguiente. 10 dividido 2 me da 5. 12 dividido 2 me da 6. Bien, ahora vuelvo a hacer la pregunta. Si 5/6, lo que yo obtuve ahora, ¿se puede simplificar más? ¿Habrá un divisor en común que pueda dividir al 5 y al 6? Exceptuando el 1, ¿no? Y la respuesta es no. O sea, esto ya no se puede reducir más. Entonces, a esta última fracción la llamamos fracción perdón, ahí borro un poquito. Bien. Fracción irreducible. Irreducible. Bien, es decir, esa fracción ya no se puede
simplificar más de esta manera. Bien, dentro digamos, de lo que eran los capítulos entonces del módulo, nosotros teníamos ahí una de las actividades que era la actividad 4, hacía referencia a eso, a la parte de fracción irreducible, bien, fracción equivalente, representación gráfica que vimos, bien, y tenemos, más adelante tenemos lo que es la parte de comparación de fracciones. Para ello haremos lo siguiente. En algunos casos es difícil de determinar cuando una fracción es mayor que otra, entonces hay algunos métodos, es decir, veremos el más sencillo para que se pueda entender su aplicación y que sea una manera más práctica. Bien, borramos acá la pizarra. Bien, tenemos entonces, por ejemplo, si tenemos la fracción 3 octavos y la fracción 1/4 y pregunto cuál es mayor, cuál es menor o si son iguales, quizás es un poco difícil de determinar. Entonces hay un método muy sencillo que es haciendo una multiplicación cruzada de entre denominadores y numeradores. En este sentido, por ejemplo, 4 por 3 y colocamos el resultado. 4 por 3 es 12. Y ahora hacemos lo mismo con 8 y 1. 8 por 1 me da 8. Entonces ahí podemos comparar y podemos ver perfectamente los números que nos quedan acá arriba, los números naturales que nos quedan, que es 12 y 8. Entonces podemos ver perfectamente que el número que está arriba de 3 octavos es mayor. Entonces decimos que 3 octavos es mayor que 1/4. En este caso pondremos el símbolo de mayor o igual. La parte de la abertura del piquito, recordemos que me indica lo que es mayor, la abertura del piquito, y la punta del piquito indica hacia lo que es menor. Bien, hacia el número que es menor. Bien, de esta manera entonces podemos determinar que 3 octavos es mayor que 1/4.